Hola, ¿me pueden confirmar si me escuchan? Gracias. ¿Me regalan un segundo? Es que estoy teniendo problemas con la cámara. Ah, buenos días. ¿Me pueden confirmar si me escuchan y me ven bien? Pero- Perfecto. Hola, buenos días. Pues yo soy la contadora Fer, soy encargada del área de contabilidad, junto con mi compañera Mariana, encargada del área de Freight Forward en GIA. Vamos a dar el curso de cierre contable y fiscal 2021. Eh, Esta primera parte la voy a abundar en todo lo que consiste el cierre contable y el día de mañana la contadora Mariana nos estará acompañando y nos estará explicando la parte del cierre fiscal. Eh, Trataré de ir lo más despacio que pueda. Ahí ya hemos notado sus comentarios. Cualquier pregunta, cualquier duda, bueno, si gustan hacerla en el chat o si gustan hacerla en la parte de preguntas y respuestas, le iremos contestando conforme vaya avanzando el curso. Bueno, como les comentaba, en este curso lo vamos a abordar en dos partes, lo que es el resultado contable y el resultado fiscal. Dentro de la primera parte del temario vamos a abordar un poco sobre los tipos de cuentas que encontramos en los estados financieros, los aspectos a considerar para generar un correcto cierre contable, el asiento de cierre y los traspasos de la utilidad o en todo caso el traspaso de la pérdida al rubro de capital contable. Por otra parte,
también vamos a ahondar sobre qué se considera un ingreso acumulable, cuáles son las deducciones autorizadas permitidas para declaración anual, tipo de partidas fiscales no contables como es el ajuste anual por inflación, la deducción de inversiones y todo esto al final de obtener nuestro resultado contable, el análisis de nuestras partidas fiscales, obtendremos lo que es la determinación del ISR, cómo se determina la PTU y el resultado, muy además de la determinación del pago de impuestos, vamos a obtener lo que es un coeficiente de utilidad. ¿Qué es el coeficiente? ¿Cómo va a funcionar para nuestra declaración anual y cuál va a ser el efecto para el siguiente ejercicio fiscal? Además que vamos a ahondar un poquito más en el tema de la COCA y la COFEN, en cómo se genera y cómo se representa en la declaración anual. Bueno, el objetivo del curso va enfocado en dos aspectos también. Nos acompañan tanto participantes de GIA como personal externo. Entonces, bueno, el personal externo muy seguramente será parte de la administración de la entidad, por lo cual está directamente el objetivo en que puedan determinar un resultado financiero, medir el impacto fiscal por todas las operaciones realizadas durante el año y enfocado a nuestros participantes por individual en la identificación de los aspectos contables que tenemos que tener en cuenta para generar pues correctamente el proceso, no solo en un tema de números, sino también en un aspecto de control. Y bueno, este resultado nos va a ayudar para la determinación del impuesto anual. Ok, bueno, vamos a comenzar. Les decía, voy a poner mucho en esta énfasis en todo el curso, que vamos a partirlo en dos partes, lo que es el resultado contable y el resultado fiscal. Lo manejamos como resultado y no como utilidad o como pérdida, puesto que podemos tener los 4 escenarios. Por una parte, en el resultado fiscal vamos a poder obtener lo que es una pérdida fiscal y bueno, ya veremos todas sus ventajas fiscales que tendrá esta pérdida y la utilidad fiscal sobre la cual vamos a determinar el pago de un impuesto anual. Y por otra parte tendremos el resultado contable o el resultado financiero. Este generalmente y su mayor objetivo va a ser determinar cuál ha sido el comportamiento de la operación de la entidad se acostumbra durante los 12 meses, entendemos que hay empresas que se constituyen en marzo, empresas que se constituyen en julio, o incluso empresas que terminaron sus operaciones no directamente en diciembre, y por tema fiscal, bueno, vamos a presentar la cifra de julio a diciembre sin operaciones, y bueno, ya posterior a eso sería el cierre. Entonces, bueno, derivado de todas estas tipos de escenarios, vamos a obtener también lo que es una pérdida financiera y una utilidad financiera. Ahora bien, ¿qué es un cierre contable? Bueno, el cierre contable va a ser todo el proceso por el cual la empresa, como les comentaba, va a medir cuál ha sido el efecto en el resultado del ejercicio y vamos a saber si la empresa ha obtenido una pérdida o ha obtenido una ganancia por todas las operaciones que ha realizado. El cierre contable va a ser nada más que una serie de acciones para que podamos obtener un número. Pero muy a pesar de que obtengamos una utilidad o una pérdida, de esta vamos a ir determinando probables áreas de oportunidad de control o probables áreas de oportunidad en cuanto a lo mejor si la empresa está gastando de más, si la empresa nos está ajustando un proyectado un proyectado de cifras, un presupuesto con el que se estuvo manejando a principios del año, qué partida fue en la que se excedió. Al decir partida, me refiero a los costos, los gastos. También podremos determinar a lo mejor si hubieron altas del activo, hubieron bajas del activo, qué tanto nos está afectando la solicitud de un préstamo bancario, un préstamo entre particulares. Todo ese tipo de movimientos son los que, bueno, se van a analizar en el cierre contable. Ahora, lo manejamos como un cierre contable porque si bien es cierto que el cierre
anual es el que nos va a determinar una utilidad o una pérdida al término del ejercicio de 12 meses, también es importante mencionar que el cierre contable se va haciendo de manera mensual. El cierre mensual tiene que estar, si bien el encargado de contabilidad, la parte del contador o la parte de administración que en su conjunto trabaje, recordamos, como platicábamos en la parte del D1, los ingresos por contratos, es una operación que va a conllevar a todas las áreas de la empresa. Es decir, si administración no tuvo un buen control en cuanto a los reembolsos, en cuanto al manejo de caja chica, en cuanto al manejo de la tesorería, contabilidad lo que va a hacer es el registro de estas operaciones, más no el análisis. ¿Por qué? Porque justamente lo que decimos es, por eso se va seccionando la tarea en las diferentes áreas, el porqué de cada área. Entonces, bueno, partiendo de este punto, recordemos que el cierre contable es tanto mensual como anual. El anual va a ser todo la consecuencia de todos los cierres mensuales. De ahí la famosa costumbre de que en diciembre es un caos para los contadores. Bueno, porque si no se realizó mes a mes como debió ser realizado y debió ser autorizado, bueno, en diciembre es donde todo el mundo está vuelto caos, el ver si no se dedujo una partida, el ver si no estuvimos realizando la amortización del activo, ver que no revisamos inventarios durante el año y solo fuimos sobre lo que nos decía la ficha de almacén, no se realizó un inventario físico, algunas partidas en banco se quedaron en tránsito. Este tipo de errores en nuestro control interno va a ser la repercusión que se va a tener en todo la carga de trabajo, tanto administrativa como de operación al cierre contable. Bueno, los requisitos de la información de un cierre contable van a ser, el aspecto financiero va a ser que los registros y los asientos tendrán que ser analíticos y efectuarse en el mes de las operaciones. En GIA manejamos una política que la información y el cierre de las operaciones se realicen no a más tardar de los 5 días siguientes a la operación. Si bien no es una regla, debería de ser para las empresas, puesto que algunas que tienen más de 2 sucursales reportan a corporativo. Entonces, bueno, el reporte a corporativo no puedes decirle, ay, no he realizado mi cierre contable, todavía no podemos visualizar los números, todavía no podemos hacer proyectados del siguiente proyecto, de cómo va a ser la operación, si se cuenta con dinero al cierre de la empresa. Ese tipo de análisis es los que se deberían de efectuar mes a mes. Además que, bueno, les comentaba que el tipo de las partidas que queden en tránsito se deberá de darle seguimiento a todo este tipo de operaciones para que justo no el cierre del año estemos encontrando. Si muy difícilmente nos acordamos que hicimos la semana pasada, súper complicado va a ser recordar qué hicimos en enero, qué hicimos en febrero, y si expedimos correctamente el cheque, y si el cheque no lo regresaron, el reembolso. Toda esa tarea va a ser un conjunto de todas las áreas de la empresa. Ahora, bueno, ya que hemos obtenido asientos analíticos y debimos de haber efectuado las operaciones conforme al mes, se deberá de entregar un libro de diario. Este libro de diario tendrá que tener, además de que la característica de ser descriptivo, y es decir, en este se va a hacer el resumen de todas las operaciones por orden cronológico de cómo se fueron efectuando durante el mes y posterior durante el ejercicio. Entonces, bueno, se deberá integrar lo que son las cuentas. Nosotros hablamos de cuentas de mayor, todas aquellas que van a englobar todas las cuentas en bancos. Nosotros vamos a hablar de bancos en total, pero a lo mejor la empresa va a contener más de 5 cuentas bancarias, incluso va a tener cuentas en dólares, cuentas en euros. En clientes, vamos a tener clientes nacionales, clientes extranjeros, clientes nacionales y en moneda extranjera. Todo ese análisis y toda esa integración lo deberá de tener el libro de diario conforme a los registros contables de todo el año. Y como les comentaba, el principal objetivo va a ser la identificación de cada operación en el orden cronológico y bueno, por control interno entenderíamos que cada registro tendrá que tener un folio y tendrá que tener un tipo de comprobante, es decir, la póliza de ingresos, la póliza de egresos, la póliza de diario. Recordemos que ingresos y egresos te va a afectar directamente a tu banco. El diario van a ser operaciones que se realicen entre las cuentas y no necesariamente una salida de dinero.
¿Qué puede ser una operación de diario? Puede ser la depreciación del activo, puede ser un registro, una reclasificación entre las cuentas. Nos dimos cuenta que no era un gasto, sino era un costo. Viceversa, nos dimos cuenta que este costo no representa parte de nuestro margen de la utilidad, bueno, es parte de los gastos, o incluso no se ha efectuado. Veíamos que un postulado básico es la asociación de ingresos y gastos. Justo cuando no ha cumplido todas estas características nuestro ingreso y no podemos asociarle un gasto, entonces este gasto va a ser parte de nuestro activo, ya sea que sean mejoras, ya sea que sean obras en construcción, el inventario que aún no se ha vendido y nosotros lo estamos dejando en el rubro de costo cuando aún no hemos obtenido un ingreso por él. No sé si hasta aquí hay alguna duda para proseguir en la siguiente lámina. Esperemos que. Ok, bueno, ¿de dónde vamos a partir? ¿Cuál va a ser nuestro análisis? ¿Y cuáles son las cuentas qué es lo que va a afectar en nuestro cierre contable? Bueno, veíamos que existen los tipos de estados financieros, como puede ser el estado de resultados, el balance general o el estado de posición financiera, los cambios en el capital y, bueno, en todo caso, el estado de actividades, que se va más directamente a las asociaciones. Algo que no mencioné, porque justo los primeros puntos abarcaban para cualquier tipo de empresa, es decir, bueno, recordemos que las sociedades civiles existen, las asociaciones civiles y las empresas que generalmente la ley lo marca en título 2, que son las lucrativas. Entonces, bueno, ahorita ya vamos a comenzar con lo que son todas aquellas empresas que generan un lucro. Vamos a partir de nuestro balance general. En nuestro balance general encontramos dos tipos de cuentas, las cuentas ya llamadas de balance y las cuentas de resultados. Si bien la cuenta de resultados es la que nos va a afectar directamente en determinar nuestro resultado del ejercicio, ya sea una utilidad o una pérdida, las cuentas de balance no dejan de ser menos importantes para nuestro cierre contable. Las cuentas de balance las vamos a identificar por el activo, el pasivo y el capital. Y bueno, les comentaba, el resultado básicamente nos va a determinar nuestros ingresos menos nuestros costos, menos nuestros gastos, y si por ahí tuvimos operaciones con sistema financiero, bueno, otros productos financieros, gastos financieros. Si no, bueno, se queda en el rubro de gastos. Y esto nos va a impactar en todo el proceso que vamos a ver siguiente. Pero ¿qué pasa con las cuentas de balance, lo que es el activo, pasivo y capital? Si bien les comentaba, no directamente te va a impactar en tu resultado, sí tendremos que tener en cuenta que que el análisis de cada partida en estas cuentas de balance va a ser nuestro saldo inicial del siguiente periodo. Es decir, si en diciembre, por X, por Y razón, porque no tuvimos tiempo, porque creíamos que ya había quedado, porque no se revisó realmente a la persona que era la encargada y dejamos bancos. Y en bancos entonces presentábamos que teníamos 2 millones de saldo al cierre de diciembre según el estado de cuenta bancaria, que va a ser el eje con el que vamos a tener nuestros registros. Pero resulta que tuvimos un cobro de una comisión por una apertura de un crédito bancario. Y entonces no registramos esa comisión porque el crédito bancario nos los van a dar hasta enero y entonces se registra en contabilidad hasta enero. Pero la comisión sí se la cobró el banco, es el banco. Entonces tenemos 1.950.000 pesos. Y nuestras partidas iniciales en bancos al cierre de diciembre y a inicios de enero va a empezar con 2 millones, cuando ya no vamos a tener 50.000 pesos por esa comisión del crédito. Entonces, si bien les comentaba, no va a impactar en tus resultados, sí va a impactar en la veracidad de tus estados financieros. Tus estados financieros va a ser una mentira que se presente con 2 millones en efectivo cuando realmente no se tienen disposiciones efectivo. Ese por el rubro de bancos. Por el rubro de cuentas por cobrar.
todos aquellos clientes a los que no se les analizó el saldo, no se concilió justamente con el tercero y no se realizó una conciliación interna, no vamos a poder presentar las cifras correctas. ¿Cuál es el saldo real que me deben? Incluso si yo debí de haber aplicado una cancelación de una factura, si debimos de haber emitido una nota de crédito. Ahora, me estoy yendo muy al aspecto contable. En el aspecto fiscal, y no hago nada más, porque mi compañera Mariana les comentaba, va a ser la segunda parte, pero en este caso, recordemos que para la reforma de 2022 no se podrán cancelar comprobantes del año anterior. Entonces, bueno, vamos a tener esa contingencia y no cancelamos una factura que se debió de haber cancelado. Las devoluciones no se debieron de haber emitido y entonces, bueno, vamos a perder una deducción. Todo ese tipo de movimientos, como no revisamos el stock en el inventario, incluso, por ejemplo, no son las ventas que estamos presentando porque son provisiones, no se ha efectuado como tal la operación, no hay un contrato con el cliente, no hay una aceptación verbal. Veíamos en el curso del D1 que no necesariamente debe de ser un contrato escrito, el contrato debe de ser ya sea por escrito o verbal. Entonces, no se realizó la secuencia de los pasos para el registro del ingreso. Estamos afectando tanto nuestro estado de resultados como nuestras cuentas por cobrar, nuestro IVA trasladado no cobrado, y no estamos haciendo el análisis. Entonces, bueno, estamos cerrando por tema de proceso porque nuestro sistema, nuestro RP, ya vamos para enero y entonces tenemos que cerrar las cuentas de resultados. No se analizó el resultado y se hizo el asiento de cierre porque justo en la experiencia hemos revisado que solo el asiento de cierre te lo hace el RP y no hay un análisis. Y entonces ya se descarga la balanza porque es la balanza que me arroja el sistema. No se revisaron todas estas partidas. Y cuando nosotros revisamos el tema o la duda de alguna factura, el folio 394 sí fue cobrado y fue cobrado en noviembre de 2021. Y entonces el cliente te manda el comprobante, te manda el correo electrónico donde te está enviando el adjunto del comprobante. Y aparte en cadena todavía te dice, aquí tú me mandaste la factura 394 y aquí yo te regresé tu ficha de pago. ¿Qué pasa? Que no estamos teniendo un buen control interno, no estamos aplicando y no, aparte no hay una revisión y se está confiando solo en la persona que registra, ¿no? Si bien nos exime de la responsabilidad, debemos entender que, bueno, va a ser una tarea en la que van a incluir demasiadas jerarquías y debemos de darle la importancia en la presentación de nuestras cuentas de balance correctas. Ahora, para comenzar, veíamos que el primer rubro en nuestro estado de resultado son los ingresos y los costos, porque justamente nos van a dar lo que es la utilidad bruta, o en todo caso la pérdida bruta. Aquí una mención. Si bien podemos tener, porque no estimamos bien los costos, porque a cada costo no representó su ingreso, por alguna mala proyección o un mal manejo, tenemos en cuenta que son empresas lucrativas. Toda empresa lucrativa genera una utilidad bruta. Al no tener una utilidad bruta y estar presentando una pérdida, ahí tenemos un foco rojo de primera instancia y desde nuestro primer cierre mensual. Por eso les comentaba que el cierre anual es un conjunto de las 12 operaciones que se realizaron en el mes, porque bueno, si bien en diciembre no me exime que revise los clientes que se generaron en enero, los saldos de proveedores que se realizaron en marzo, y toda la acumulación de las cuentas de balance en sus resultados, también es importante mencionar que, bueno, se debió de haber revisado mes a mes. Entonces, entendemos que para nuestro registro de los ingresos y de los gastos, ya que la D2 va en relación con la D1, todo aquel ingreso debió de haber contenido los 5 pasos que revisábamos no hace un par de meses. Revisábamos que se tiene que identificar el contrato con el cliente, en todo caso una cotización, y en todo caso el acuerdo, ¿no? Revisar cuáles fueron las obligaciones que nos imputábamos a cumplir en el contrato, como nosotros somos los que vamos a dar el servicio, nosotros somos los que vamos a vender el producto, ¿qué es lo que te estás obligando? Si lo vas a entregar cuando te lo termine de pagar, si lo vas a entregar con un 50% de anticipo,
Toda esa parte lo vamos a ver cuáles son las obligaciones a las que estamos. Si lo tenemos que ir a dejar al domicilio, si solo nuestra obligación es entregarlo en mensajería. Ahora, determinar el precio de la transacción. Recordábamos que para el registro de los ingresos tenía que cumplir estos 5 pasos y obviamente en este vamos a determinar si el precio es, si te cobro, este es el precio de mi producto y además te cobro el envío, entonces ya no, ya esta parte ya integró el costo del producto. O si los gastos por envío van a incurrir por parte del cliente. Posterior a eso va a ser asignar el precio de la transacción entre las obligaciones a cumplir con el contrato y reconocer el ingreso cual no la entidad satisface una obligación. Luego de todos estos 5 pasos es cuando realmente vamos a ver que se representa un ingreso en nuestra balanza, en nuestra contabilidad. Y bueno, veíamos que mala práctica también solo es el registro de los ingresos por la factura y me salté todos los 5 pasos porque a mi contabilidad, a mi administración, ya me lo mandaron a hacer. Tenemos una pregunta. ¿Qué tan común es el uso de cifras en negativos dentro de la póliza para el reflejo de las cifras en balances? ¿Ayuda en algo a hacer esto? ¿Qué tan común es? Todo va a depender de tu RP. Veíamos que, bueno, todavía no había abundado mucho en eso, pero vamos a comenzar. Las cuentas de balance van a tener naturaleza deudora y naturaleza acreedora. ¿Qué significa eso? La naturaleza deudora van a aumentar por todos aquellos cargos que se realicen en el año. Y las de naturaleza acreedora van a aumentar por todos aquellos abonos que se realicen a la cuenta. Entonces, bueno, algunos RP van a incluir todas las cuentas que vengan de naturaleza acreedora como en signo negativo. Y entonces cuando nosotros filtremos por cuentas de mayor, nuestra suma va a ser 0. Y bueno, esa es una manera rápida de comprobación. Es de comprobación el decir que las sumas son correctas, mas no es una comprobación de que las cifras sean lo correcto en contabilidad, los registros contables sean veraces. Ayuda a hacer esto, como te comentaba, es una prueba rápida en la que puedes tener certeza que por lo menos tu balance está cuadrado. Esa es la principal función en que las cifras vengan de manera negativa. No es una regla, no todos los RPs lo manejan, pero bueno, en Excel podemos formularlo de esta manera. En nuestras siguientes 2 columnas, que van a ser las de ajuste, posterior hacemos la suma. Si quieren, ahorita lo vemos. Y no sé si he respondido tu respuesta, he respondido tu pregunta. Ok, bueno, para nuestro cierre contable vamos a hacer prescindible de 5 rubros y de 5 herramientas. Va a ser la balanza de comprobación de las sumas y de los saldos que, bueno, veíamos ahorita en la pregunta, que vayan coincidiendo. La revisión y la conciliación de cuentas por la importancia que van a ser nuestras cifras al inicio del año. La reclasificación de deudas y de crédito a largo plazo. Es decir, si no tenemos la certeza de que tenemos un tercero al que le hemos prestado y no nos va a pagar de manera inmediata, ¿cuál ha sido el plazo? Recordábamos que de acuerdo a la NIF, veíamos que se consideraba a largo plazo luego que excedido los 365 días, que es el del ejercicio, y bueno, se tendría que reclasificar a largo plazo, ya sea en el activo o en el pasivo, dependiendo de la operación. La variación de existencias, que vamos a hacer el análisis en nuestro inventario, cuáles son motivo de esta variación conforme a lo que se tenían registros y si el registro que tenemos en contabilidad es correcto, el registro que se tiene en administración y si es necesario un inventario físico.
Y posterior a eso, veíamos que también un área de oportunidad son la depreciación de propiedad, planta y equipo. Probablemente no nos dimos cuenta que se adicionó un activo y lo mandamos al costo, al gasto, cuando en realidad todavía vamos a obtener beneficios por este bien. Y veíamos que la depreciación, hay dos tipos de concepto: deducción de inversiones, que vamos a abundar en la segunda parte de este curso, y la depreciación financiera. Probablemente un bien se terminó de depreciar financieramente y no fiscalmente. Un segundo. Ahora bien, comentábamos que no es de manera general, sin embargo un cierre pues se realiza por en los últimos meses del año. Habrán empresas muy bien ordenadas que comiencen el cierre en noviembre y no esperarse en diciembre. Habrá empresas que a lo mejor no son tan ordenadas, pero en diciembre son periodo vacacional para sus trabajadores y entonces todas las áreas están de vacaciones y el cierre se tiene que realizar en noviembre, porque básicamente la nómina solo se va a pagar de diciembre y ya es la máxima operación que se va a tener, ¿no? El cierre, pues bueno, va a ayudar a la regularización de las cuentas de gastos y de ingresos y vamos a obtener lo que es un resultado. Este resultado podremos ver que sea una afectación o un beneficio a nuestro patrimonio. Y todas estas cuentas que son de resultados se van a tener que cerrar y bueno, traspasar a las utilidades o a las pérdidas acumuladas. En promedio o por costumbre, este cierre va a ser la suma de los 12 cierres mensuales. Habrá empresas que solo tengan 7 meses por el inicio de operación. Perdón, tenemos otra pregunta. Menciona, respetando la cuenta de la naturaleza, si en la balanza se busca que la cuenta contable solo tenga cargos o abonos, en el previo se hacen registros con signo negativo, evitando que refleje un cargo o un abono de dicha cuenta. Ayuden a esto a que se vea bonito. Pues más allá que se vea bonito, se respetan las cuentas. Es decir, en la parte de los ajustes, si presentamos a una cuenta que es de saldo acreedor y hacemos un cargo, si bien no está mal porque al final el efecto va a ser la suma que esta partida te va a dar un saldo acreedor, pues lo ideal es que podamos, cuando el llamado cargamos en rojo o abonamos en rojo, de ahí deriva el término dependiendo de la naturaleza de la cuenta. Te comentaba, no es que ayude, sino lo que hace es pues una revisión más rápida. Si al final tu RP está configurado en que todas las cuentas acreedoras sean de manera negativa, a la descarga de tu balanza, ya sea primer nivel, cuando tú lo sumes la última columna te va a dar 0 y entonces vas a saber que estás registrando de manera correcta. Nuevamente, registramos de manera correcta, mas no las cifras son las correctas porque se necesita todo un proceso de autorización. El responsable, el que lo hace, el que lo autoriza, el que lo verifica y el que lo autoriza. No sé si la respuesta quedó un poco mejor. Me parece que en el chat habías comentado, lo reformulo. Ok. Bueno, entonces veíamos que la balanza, independientemente de que los saldos estén en rojos y en rojo, es decir, estén contrarios a la naturaleza de la cuenta, no solo va a servir de la manera operativa, también va a servir de manera informativa, porque no porque un saldo esté en rojo significa que registramos de manera incorrecta, significa que probablemente
Veamos en clientes, hay saldos en rojo. Una, le cobré en excedente, el cliente no se dio cuenta, yo no me di cuenta en los 12 meses y bueno, al final del año le tengo que generar una nota de crédito, le tengo que devolver el dinero o en este caso me faltó hacer una factura, ¿no? Híjole, el cliente ni por eso no me dijo nada, ¿no? Muy dudosamente porque bueno, recordemos que toda factura por un receptor es para una deducción dependiendo de la indispensabilidad de su uso. Pero tendríamos que el análisis de todas estas partidas del por qué están en rojo. Bueno, si están en rojo van a requerir una reclasificación hasta que una se genere la factura y ahorita lo vamos a dejar como un anticipo. Al siguiente mes, que vamos a registrar la factura, se van a cancelar los saldos y ya no tendremos ese saldo en rojo en balanza. Entonces, bueno, no solo va a ser la determinación de me cancelo todas las cuentas de resultado contrario a la naturaleza y ya, sino de esa manera va a ser la función informativa que va a fungir la balanza de comprobación. Ahora, veíamos un poquito más ahondando a la pregunta, que para que las cuentas tengan este equilibrio que se desea que todas las sumas sean iguales, tanto en los cargos como en los abonos, pues justo vamos a tener lo que es aquí he dejado un formato muy simple, vamos a tener del lado izquierdo lo que es la cuenta y la cuenta llámese bancos, llámese clientes, llámese inversiones, anticipos, pagos anticipados, el resumen de los impuestos a favor, el IVA acreditable, los proveedores, los acreedores, todas estas cuentas que nos van a integrar nuestra balanza de comprobación. Y a la revisión de esto, como primera instancia, vamos a tener lo que son las sumas del debe y el haber. Estas sumas nos va a dar el total de cada cuenta, agrupando obviamente si tenemos 20 clientes, si tenemos más de 20 proveedores, toda esta parte. Y lo que se hace al cierre, se van a generar dos columnas más que nos van a venir como los saldos del debe y el haber. Antes de que nosotros carguemos en un sistema y el sistema entonces haga todo el proceso de el cargo al mayor y luego la cancelación al mayor, bueno, lo ideal es que tengamos un papel de trabajo, una cédula en la que vayamos realizando estos ajustes y la propuesta de los ajustes que se van a realizar para una vez autorizados, verificados y autorizados, se puedan subir en el sistema. Ok, voy a compartir pantalla. No es el formato estándar, habrá contadores que tengan otro tipo de formato, pero bueno, se va a acostumbrar de manera práctica. El ejemplo, vamos a tener como siempre y como a cada cédula, tener a qué empresa nos estamos refiriendo, el RFC de la empresa o el ID fiscal. Vamos a tener el periodo inicial de la balanza, de qué saldos iniciales corresponden estos saldos y hasta qué periodo lo estamos realizando. Veíamos que comentaban un periodo de 12 meses, bueno, vamos a revisar hasta diciembre de todo el ejercicio 2021. Las cuentas, dependiendo del RP, vamos a poder utilizar las cuentas, total de las cuentas, solo las cuentas que hayan tenido saldo, que hayan tenido movimientos en el año, o incluso descargar solo a primer nivel. Si ustedes pueden ver, las cuentas están a primer nivel, en segundo nivel, no he descargado por tema de ejemplo. Si ustedes tienen alguna duda muy en específico, si quieren dejarla en el chat y la vamos respondiendo. Ahora, comentábamos que la estructura básica en cuanto a la balanza va a ser la descripción de la cuenta. En este caso, digamos que bueno, por RP se va a tener una nomenclatura. Vamos a comenzar con lo que es bancos. Posterior a eso vamos a tener nuestras 4 columnas, que son las que las básicas, que es nuestro saldo inicial. Este saldo inicial fue el de diciembre 2020. Vamos a tener todos los cargos y los abonos realizados en el año y vamos a obtener nuestro saldo final. Ahora, cuando veíamos que el proceso de cierre anual va a ser la oportunidad que tengamos para hacer este cambio. Vamos entonces a revisar que nuestro saldo en banco sea correcto.
No solo decir, ok, veo el estado de cuenta, checo 251,000 pesos, 251,000 pesos que tengo en contabilidad. Tendríamos que revisar todas estas conciliaciones bancarias y detectar si probablemente en la conciliación bancaria quedó un cheque en tránsito, si hay cargos del banco no reconocidos por la empresa, abonos del banco no reconocidos por la empresa, los cargos de la empresa no reconocidos por el banco y los abonos de la empresa no reconocidos por el banco. Todo este tipo de partidas. Tendremos que tener la certeza en todas las conciliaciones bancarias, nuevamente que estén verificadas, que estén autorizadas para proceder a dar un check en que nuestro banco está conciliado contra el estado de cuenta y tenemos toda la documentación de las conciliaciones bancarias de estos 12 meses. Luego, posterior a eso, el siguiente paso será revisar nuestras cuentas por cobrar. En nuestras cuentas por cobrar traíamos que, posterior a todas las operaciones que realizamos, teníamos un saldo por 508,000 pesos por recuperar al final del ejercicio. Una vez que hemos realizado nuestras cédulas y hemos revisado con el tercero afectado el saldo, hemos detectado que tendremos que realizar una cancelación de una factura porque el sistema probablemente por tipo de segundos son 10:43. Yo genero mi CFDI a las 10:43 con 44 segundos. Y no me di cuenta, fui por un café, regresé y la hice. Ok. Cuando hacen la conciliación dentro del mes de todos los emitidos, del registro de todos los ingresos y de las ventas que se realizaron en el mes, tampoco me di cuenta porque incluso venían con el mismo folio interno. Recordemos que el folio fiscal, todos son diferentes, pero el mismo folio interno venía. Porque mi RP a lo mejor es manual, ni siquiera el pack que contraté me va dando el consecutivo. O lo estoy timbrando en la página del SAT y ya no me acordé porque fui por un café que sí la había hecho, ¿no? Incluso hasta se la mandé al cliente. La generé a las 10:44. Hay de diferencia segundos y nunca se realizó esa conciliación entre tus facturas y entre lo que tenemos en cuentas por cobrar. Y entonces contabilidad, pues dijo, mira, tienen mismo folio, tienen diferente folio fiscal, yo sí estoy seguro que son dos facturas distintas. Nunca revisé el concepto, nunca revisé el folio interno, sí lo pasó. No hubo una persona atrás que me revisara, no hubo una persona que después me autorizara esta cifra, entonces se quedó ahí. El proceso de contabilidad de los registros se quedó ahí. ¿Y qué pasa? A lo mejor cuentas por cobrar fue el que detectó el error. Dijo, oye, yo le estoy cobrando al cliente esta parte y ya incluso me adjunta la factura, me adjunta el pago en el que sí está respondiendo por el pago y esta factura no debió ser. Entonces, bueno, procedemos a que en diciembre cancelamos la factura porque no tuvimos un error de control interno. Y entonces se va a cancelar esta factura. Y veíamos que el monto de los 508,000 pesos que me debía el cliente ya no me los debe, me debe 404,000 pesos. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener un registro de todos los ajustes que se irán haciendo por ese tipo de conciliaciones que iremos realizando por cuenta. Se marca, por costumbre yo hago marcas, varios contadores también los hacen, se acostumbra más en auditoría que los realicen y bueno, se va dejando las observaciones, ¿no? En este caso mencionar, se duplicó la factura con folio 171 o no debió de haberse emitido. Dependiendo ya será la experiencia de cada revisor, la parte de dejar las notas o de dejar documentado por rubros, ¿no? De generar una carpeta y entonces decir, aquí están todas mis conciliaciones bancarias, todo el análisis del cierre y entonces comenzaremos mis conciliaciones bancarias, mi conciliación de cuentas por cobrar. Entonces veíamos que hasta incluso tienen que adjuntar mi acuse de cancelación, un correo en el que el cliente esté autorizándome la cancelación vía buzón tributario, el retorno y mi acuse en el que voy a incluir en este expediente. ¿Por qué? Porque no debió de haber sido un ingreso. Muy independientemente del proceso en pagos provisionales que se deba de cancelar, se deba de disminuir al impuesto mensual, todo este tipo de partidas, si no lo analizamos, nos puede afectar en nuestra determinación de nuestro resultado fiscal, ya sea, llámese pérdida, llámese utilidad. Entonces, bueno, veíamos que vamos a dejar la nota y vamos a dejar como el ajuste número 1. Luego vamos a realizar
Voy a volver a cambiar de pantalla. Comentábamos que el cierre del ejercicio, disculpe, va a ser el momento adecuado para corregir el saldo cuyo origen pues no tenemos certeza, ¿no? Probablemente nunca se ha realizado una conciliación bancaria y solo decimos, bueno, pues una cosa es el saldo del banco y otra cosa es el saldo en contabilidad. Error. El saldo en contabilidad y el saldo de banco siempre tienen que ir de la mano, tienen que ser los mismos saldos. Si por consiguiente nosotros no tenemos un abono que no reconoció el banco, la verdad es que en la experiencia muy rara vez el banco tiene un error. No he tenido ese tipo de aclaraciones, incluso, bueno, se presentan aclaraciones por cargos no reconocidos, pero pues siempre se va de la mano con esta herramienta, ¿no? El estado de cuenta, conciliar. Y vamos a ver que pues todos este tipo de omisiones son los errores cometidos en los registros contables. Los registros contables veíamos al inicio que tienen que ser veraces, que tienen que ser oportunos, que tienen que tener una cronología tanto interna, folio 1, póliza 1, tipo de ingresos 1 y por fecha, ¿no? Porque justamente lo que va a ser la contabilidad básicamente es una historia de qué pasó el día 1 a qué pasó el día 30 del término del mes. Y el conjunto de esto nos va a dar la historia de qué pasó el 1 de enero y qué pasó el 31 de diciembre. Sí, ahí vamos a revisar si se cobró, no se cobró la factura, el periodo, los tiempos que se tardó el cliente en pagarnos, el tiempo que nosotros nos tardamos a los proveedores y entonces vamos a determinar lo que son este análisis cuando las llamadas y las famosas razones financieras, los tiempos de recuperación de la cartera y el tiempo que yo me pago en pagarle a los proveedores. ¿Qué tanto nos estamos financiando con el dinero de un tercero? Y si la empresa es rentable o tiene liquidez, tiene solvencia. Antes de abundar en esta parte de las razones financieras, por eso es importante que tengamos una balanza revisada, porque no podemos decir si la empresa tiene liquidez, si es rentable la empresa, cuando solo nos estamos guiando con saldos que nunca han sido revisados. Entonces, bueno, es importante que se realice mes a mes y este cierre, pues bueno, nos va a dar la oportunidad para hacer ajustes, para aplicar pagos o cobros a los clientes y bueno, también vamos a tener que ver el efecto fiscal, ¿no? De abrir una declaración complementaria porque no enteramos correctamente el impuesto que que le retuvimos a un honorario, no trasladamos el impuesto que hemos cobrado a un cliente o en su defecto no nos hemos acreditado un impuesto que debimos de haber tenido el derecho porque sí estuvo la salida, tuvimos el comprobante y bueno, no se revisó. No se revisó porque en los bancos teníamos como un pago a un tercero y nunca se revisó a qué pago el tercero, porque no te coincidía con el folio de factura, porque administración quedó en un acuerdo con el proveedor que ya no iba a cobrar el total, iba a cobrar una tercera parte y nunca nos comunicó a contabilidad y contabilidad lo dejó en conciliación bancaria lo dejó y al siguiente mes no le dio seguimiento, lo fue dejando y nunca preguntó. Nunca preguntó porque dijo, bueno, son 20,000 pesos de 2 millones, no me representa, y lo van dejando. Y entonces este tipo de errores, bueno, pues son las causas en las que los saldos estén incorrectos en balanza. No sé si gusten, todavía se va a abundar un poquito más en el tema, unos 40 minutos. ¿Quieren tomar un descanso de 5 minutos y regresamos o quieren que el curso sea seguido? Bueno, en el chat van 2, 1. Supongo que vamos a... Miren, tenemos participantes externos a los colaboradores de GIA que nos han solicitado 5 minutos, por lo cual les pido su comprensión para estos participantes y podamos dar el curso de manera seguida. Bueno, aquí
es un poquito más lo que hemos platicado. En el caso de efectivo y los equivalentes, que es la caja y el banco, ¿qué es lo que se va a hacer? O a lo mejor, oye, Fer, solo me estás hablando de que revise, pero ¿qué voy a revisar? ¿O qué es lo que tengo que hacer? Bueno, en caja vamos a revisar lo que es un arqueo. En todo caso, de tener, no todas las empresas lo manejan, pero se acostumbra a tener una caja por los gastos menores en efectivo. Un ejemplo, las constructoras. Habrá mucho material, incluso clavos, alambre, cintas métricas, en ese momento los metros, y se pierden. Son ese tipo de gastos hormigas, obviamente que está generando un impacto para la empresa, pero no se compran de manera general, o ese día el arquitecto se le olvidó y bueno, pues ya corrió una Office Depot, pero no fueron un gasto mayor a 2,000 pesos. Fueron, no sé, 700 pesos. Entonces se mantiene que la caja se le da a esta parte del responsable de decir, oye, ten, para tus gastos menores que puedas obtener. Al cierre de esto, todo aquellos que se hayan beneficiado por la caja, en estos gastos tendrán que hacer su arqueo. Tendrán que hacer, ok, te di 1,000 pesos, solo gastaste 300, solo gastaste 700 en 300 y en mi contabilidad tengo que reflejar que tengo estos 300 pesos. Si por consiguiente habrán cajas que incluso hemos tenido la experiencia y de ahí parte el trabajo de depuración de una contabilidad. Hay cajas con 25,000 pesos cuando la empresa en bancos apenas tiene 10,000 pesos. Y decimos, oye, ¿cómo es posible que en tu caja tengas 25,000 pesos y en bancos no? Ok, revisamos y entonces resulta que el responsable de caja era todo mundo, que si le pedías a contabilidad, que si le pedías a administración, y nunca se realizaron los arqueos. Y entonces cuando se revisa, dijimos, nunca tuvimos los 25,000 pesos, e incluso ya nada más tenemos los 300 pesos. No se tuvo ese saldo. ¿Por qué? Porque probablemente lo que se hizo fueron las partidas en bancos que no se encontraban, se mandaban a caja. Hay una salida de un cheque, una salida de cheque por 5,000 pesos fue la persona que vino a hacer asistencia técnica en cuanto a la luz y nos cobró ese importe. Pero la persona no nos dio un comprobante fiscal, solo nos dio un comprobante interno que fue una hojita, un post-it, nos dijo son tanto y tal. Y ahí se quedó el monto. Se le pagó mediante cheque, pero administración nunca le dijo a contabilidad y entonces contabilidad detecta que esos 5,000 pesos se fueron a caja. Sí, son parte de la caja. Oye, no, realmente nunca debió de haber impactado en una cuenta de balance cuando impactó en una cuenta de resultados, los famosos no deducibles. En esta cuenta debió de haber impactado y entonces muy probablemente el saldo que tienes en caja son todos esos gastos que no hemos tenido los comprobantes. Y ya veíamos que si hacemos un cierre y no estamos conciliando esta parte de la caja, cuando hagamos nuestro proceso, nuestro resultado del ejercicio van a ser un ejemplo, si yo estoy hablando en cifras muy pequeñas, por hacerlo didáctico, son 60,000 pesos. Y esos 60,000 pesos de utilidad no existen, no son reales, porque los 25,000 pesos de caja eran no deducibles, a lo cual, bueno, se tendrán que descontar y todo lo tendremos los 35,000 pesos de utilidad. Esta es la importancia del por qué revisar ese tipo de partidas. Hace rato les comentaba el ejemplo también en el banco por la comisión del préstamo, que si bien el préstamo se lo van a dar en enero, la comisión se cobró en diciembre. Los probables casos en los que podamos tener diferencias con nuestras cuentas por cobrar con nuestros clientes. Y bueno, aquí tendremos que recurrir al tercero. Aquí creo que es un punto en el que tenemos que tener claro que qué impresión, y no solo como a lo mejor muchas veces nos basamos en que la marca tenga buen posicionamiento, ¿ok? Pero la marca no solo va a ser la calidad del producto, la eficiencia de la mensajería, en todo caso que sea parte de la empresa, el precio no solo es competir en esas tres partes, sino también la impresión que se da como administración y el servicio que se está dando al cliente. Le dices, ok, ¿sabes qué? No vamos a poder llegar y decirle, no tengo conocimiento de cuánto me debes. O quisiera garantizar, no sabemos si el tercero va a actuar de buena fe y vamos a decir, ok, si se concilia, se tiene esta parte, te debo tanto, no te debo tanto y aquí están los comprobantes. Entonces sí tenemos que analizar cómo estamos quedando también ante un tercero y que eso es parte de nuestra marca. Ahora, imagínense que el tercero también tiene un relajo.
No, yo tengo 20,000 cuentas por cobrar que nunca he conciliado, los saldos están en rojo, yo no sé si no les pagué, yo no sé si no les cobré, no sé si no emití la factura y me están pagando de más, no sé si debí de haber cancelado factura y recurrimos al tercero y el tercero está igual, él no tiene 20,000, él tiene 40,000 cuentas que nunca ha revisado. Entonces, esa es la importancia del poder conciliar con los clientes. Obviamente los dos estamos mal, los dos vamos a presentar una declaración anual incorrecta, y bueno, nuestro cierre no va a ser de manera objetiva. Entonces es ahí lo que mencionaba cuando sale el famoso depuración de cuentas, la depuración de toda la contabilidad. Es ir al origen de cada cuenta, qué fue lo que afectó, qué fue lo que impactó, cómo impactó, ok, no se va a recuperar la cuenta, se puede hacer, puede participar en la parte de cuentas incobrables y entonces es una deducción autorizada. No es una cuenta incobrable porque no tengo la certeza, incluso creo que sí me la pagó, administración, tesorería, contabilidad considera que sí la pagó, pero no encuentra el comprobante. Una persona se acordó, pero nunca dejó la evidencia. ¿Cuál va a ser el impacto fiscal? Si se va a acumular, si no se va a acumular, si se va a hacer una partida como ingreso contable y no fiscal, pero también el SAT tenemos ahí la contingencia que en una revisión me diga por qué es un ingreso contable y no fiscal. Claro que sí es fiscal y juega para tu resultado. Y de ahí derivan todas las famosas aperturas de declaraciones anuales, la apertura de declaraciones complementarias, y bueno, va a derivar también el pago de contribuciones, que son los accesorios, las actualizaciones y los recargos que debimos de haber pagado en ese momento. Veamos las cuentas por pagar, en este caso los pasivos por obligaciones financieras, y así como el banco, que es nuestro efectivo inmediato, muchas veces también tenemos préstamos bancarios y préstamos que, bueno, el estado de cuenta no lo pedí o no me llegó porque no revisé la aplicación, no revisé mi contrato y el estado de cuenta me dijeron que me iba a llegar vía correo electrónico los días 12. Ah, ok. El estado de cuenta de tu banco va a partir del día 12 del mes anterior al día 12 del mes siguiente. Pero nosotros no hacemos corte del día 12 al día 12, nosotros hacemos corte del día 1 al día 30, al día 31, el último día del mes hábil, los que trabajen de lunes a viernes, los que no, bueno, al sábado y domingo, dependiendo de las operaciones. ¿Qué pasa en ese tipo de cosas? Bueno, yo sabía, yo administración, yo contabilidad, sé que el cargo por el préstamo son 25,000 pesos. Ok, entonces no reviso nunca el estado de cuenta y a mis pasivos todo el tiempo, cada mes voy haciendo un cargo y lo voy a, y va disminuyendo. Comentamos que el pasivo es una cuenta de naturaleza acreedora. Por todos los cargos realizados se va a ir disminuyendo. Entonces vamos a aplicar todos los 25,000 pesos cada mes, cada mes, cada mes. Pero resulta que en julio el crédito se terminó de pagar. El crédito por ese monto se terminó de pagar y el banco es un revolvente. Lo sabía el que lo contrató el representante legal, lo sabía tesorería, pero no lo sabía el auxiliar contable, no lo sabía el contador, malamente. No sabía el contador que ese préstamo va a ser de manera revolvente. Y entonces yo, auxiliar, no tengo acceso a los estados de cuenta, no tengo el control porque para eso se le asigna a una persona responsable del banco, no tengo acceso y yo ya terminé de pagar. Incluso en mi pasivo veo que hasta le pagué de más al banco, ¿no? Intereses, le podemos pagar de más, pero no es como tal el préstamo. Nunca se concilió esa parte. Y entonces resulta que en nuestra contabilidad yo hasta le pagué incluso ya hasta 60,000 pesos de más al banco. Cuando no, ¿qué crees? Que el crédito, como fue revolvente, el crédito es por 1,800,000. Entonces esos 60,000 pesos en mi pasivo están en rojo. Pero contra mi extracto bancario que debí de haber solicitado, que debí de haber tenido la evidencia en mi carpeta, en mi expediente, llámese físico, llámese digital, en mi expediente debí de haber tenido que existe el crédito. Incluso este crédito no va a tener, si bien por la cuenta, por la apertura de cuentas, no sé, digamos que el crédito le vamos a marcar el 02. Este crédito no es el mismo. Si bien se refiere al contrato inicial, va a ser otro tipo de préstamo, ¿no? Porque a lo mejor la primera vez pedí 80,000 pesos, esta segunda vez me lo renovaron por 1,800,000. Tendríamos obviamente que ver términos y condiciones, el por qué me prestó de más el banco, por qué he sido viable,
qué motivo fue, a lo mejor este fue un crédito refaccionario y el otro era un préstamo simple. Tendríamos que ver todas esas razones de las cuales no estamos reflejando en contabilidad. Nuevamente, veíamos, a lo mejor, ok, le pagué 60,000 pesos y yo nunca, en todos los 6 meses que apliqué de enero a junio el pago a este préstamo, solo lo mandé con el monto completo, 25,000 pesos. Todos los 25,000 cada mes, cada mes, cada mes. Y cuando yo realizo, entonces, a lo mejor el banco no me dio un segundo crédito, pero cuando yo realizo al fin del año la conciliación del préstamo bancario, ¿qué crees? Que esos 60,000 pesos, bueno, en este caso no son 60, 15,000 pesos que le pagué de más, eran intereses a cargo y no hice la parte que es la amortización del crédito. De hecho, por eso te dan tu tabla de amortización. En el caso de ser de interés simple, te dan tu tabla de amortización y entonces cada mes ya sabes que van a ser 10,000 pesos al crédito nada más y 15,000 pesos a intereses. Entonces ahí tendremos que ver nuevamente, tu pasivo está incorrecto, en tu pasivo tienes un monto que no le has pagado en excedente al banco y la diferencia son intereses que no reflejaste mes a mes. Ahora, imaginemos en un punto en el que nos solicitan estados financieros, el representante legal o la junta de administración, porque necesitan evaluarlos, necesitan ver si es conveniente solicitar otro crédito, necesitan ver si es conveniente, van a solicitar un crédito y a quién le van a pagar, si le pagamos primero a nuestros proveedores o si compramos mercancía y con el beneficio de, con la utilidad que vayamos a obtener de esta venta ya le pagamos a los proveedores que teníamos por pendientes. Todo ese tipo de toma de decisiones y nosotros entregamos un financiero en el que el pasivo esté negativo o el famoso cuadre en el balance. Ahí lo mando contra otras cosas, contra caja. Hay que se quede mientras contra caja y ya el otro mes lo hago. Nunca se quedó. Y fueron ajustes que no sé quién los verificó, no sé quién los autorizó y ahí se pasaron. Y si eso, que es que pasó la verificación. Entonces, todos la acumulación de los intereses, estamos de acuerdo que ya no estamos presentando una utilidad de 45,000 pesos neta. Esos 15,000 pesos no los hemos restado, entonces nuestra utilidad son 30,000 pesos en el mes. Eso fue lo que generamos. Y la toma de decisiones entonces ya no fue la correcta porque no se analizó esa partida. Incluso las personas responsables de solicitar el crédito no analizaron que el crédito nos está costando en más de intereses que realmente lo que se está amortizando. No podemos negociar una quita con el banco en el caso de haber un atraso por este crédito o en su defecto podemos ver que con este banco no fue viable la solicitud del préstamo porque estamos pagando más intereses, porque la comisión la cobra adelantada, no la cobra al término del préstamo, porque los días 12 se nos junta impuestos, se nos junta la nómina y se nos juntan las personas que tenemos por honorarios, ¿no? Diversos, o el pago a proveedores, incluso un proveedor te dice, mira, yo no te voy a molestar en todo el mes, no te voy a decir el día primero, el día 2, ya me pagaste, no, págame el día 11. Quedamos que el día 11 es tu fecha límite de pago. Y entonces se nos junta a pagar al proveedor. Se nos junta a pagar contribuciones al Seguro Social, la Secretaría de Finanzas, el SAT. Nos olvida pagar la nómina. Todo eso y no pudimos negociar que, oye, los préstamos no me los cobres el día 12, cóbramelos el día 29, que ya sé que los días 29 va a ser cuando tenga un cliente, que ese cliente ya agendé y me va a pagar los días 25. Entonces tengo 4 días y voy a tener el efectivo disponible. Este tipo de análisis son los que se tienen que hacer de manera mensual. Por eso les comentaba al inicio del curso, todo este tipo de escenarios van a ser lo que se va a hacer la carga al famoso cierre anual. Si nunca se revisó, nunca se verificó en su momento, dando oportunidad en cada registro, no se llevó el registro contable de manera cronológica, los folios internos ordenados, muy difícilmente vamos a poder resarcir el efecto de 11 meses mal en un mes. Incluso, les decía, hay empresas que se van el 15, el 16 de vacaciones en diciembre, las últimas 2 semanas son home office, ya nadie le va a dar seguimiento, porque estamos entre Navidad, entre Año Nuevo, entre las fechas, las posadas, ya no se va a dar ese análisis y ese seguimiento a cada partida. Ahora, platicábamos sobre los primeros 5
puntos se van a revisar. Bueno, ya les comentaba por qué es tan importante la conciliación de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, nuestra reclasificación de deudas o de créditos a largo plazo, y vamos con la variación de existencias. Hasta aquí no sé si tengan alguna duda. Ok, bueno, en el tema de las variaciones de existencia, veíamos que muy conocido como el stock en una empresa va a ser, bueno, todo el conjunto de toda la posesión que va a tener en almacén la empresa, ya sea para su explotación, y vamos a tener, pues, obviamente un beneficio. Las variaciones que podamos obtener en el inventario, no directamente las podremos detectar en un ejercicio de 12 meses, incluso se puede detectar en el mes en el que se hace el inventario físico, y lo que recomendamos es, haz un inventario físico, no solo por el ejercicio, realiza 2 inventarios físicos, uno a principios, a lo mejor uno a finales, ok. A lo mejor hazlo a mitad del ejercicio, hazlo en junio, hazlo en julio, que, bueno, el tema de ya pasó declaración anual, ya repartiste PTU, obligaciones fiscales tenemos en junio, en julio, bueno, dependiendo si se dictaminan, si realizan auditorías. Pero si la operación en esos meses puede ser de manera estática, no minimizo el trabajo de cada empresa, a lo mejor empresas tendrán, dices, no, ¿sabes qué? En junio nuestra operación es cuando incrementa. Bueno, tendremos que evaluar todo esto y determinar en qué mes, en qué periodo es viable realizarlo. Entonces, la comprobación de estas existencias nos van a poder arrojar ya sea el daño en mercancía y se puede hacer deducible o no, el robo de los bienes también. Recordemos que no solo, si viene en un número, les comentaba, en la balanza de comprobación, nos va a detectar un faltante en números, por ejemplo, el artículo ya no, por 2 artículos eran 1,000 pesos, ya no tengo los 1,000 pesos porque uno se dañó y entonces ya solo tengo 500 pesos. Ok, esa parte se va a ir al gas, se va a ir como parte del costo. Y no necesariamente hubo un ingreso. Veíamos que, bueno, puede ser una merma o el robo de bienes. Yo en mi contabilidad seguía presentando que tenía 1,000 pesos de inventario, cuando el robo de bienes en estos inventarios me presenta que ya son 500 pesos y no me di cuenta. No me di cuenta que esto se realizó en las diferencias de septiembre y agosto y me estoy dando cuenta hasta diciembre que lo estoy realizando, ¿no? Y el traslado de stock. Resulta que el almacén no le comunicó a contabilidad que estamos haciendo operaciones y por la venta de mercancías en consignación, ¿no? Estamos dejándolo por parte de los comisionistas. Y eso se tiene que reflejar en contabilidad, cuentas de orden, cuentas puentes en las que se realice el registro de estas mercancías en consignación o mercancías en tránsito. No se registraron en contabilidad y entonces, bueno, en inventario yo los sigo teniendo cuando en realidad no, ya los tiene en posesión un tercero. Y nuevamente, cuando presentamos nuestro cierre, veíamos que si las 2 tipos de cuentas, tanto las de resultados como las de balance, en balance tendríamos que tener las mercancías en consignación, ¿no? Y las cuentas de orden que se presenten en una balanza. Sí están viendo mi pantalla de PowerPoint, ¿verdad? Es que me marcaba que no se podía ver. Okay. Gracias, chicos. Bueno, el registro oportuno de toda esta parte del inventario, pues nos va a dar cuántas unidades tenemos, el tipo de la mercancía, si hay productos en proceso, las fechas de adquisición, porque resulta que al almacén no le pasaron una factura y se quedó ahí la caja, porque bueno, nunca me dijeron qué era. Tampoco almacenista, me revisé qué era, el jefe de almacén. Me dijeron, esta caja va en almacén, va en bodega y la guardas ahí. Y almacén nunca se le ocurrió decir, bueno, nomás voy a fijarme a ver qué hay, si es parte de mi inventario y no. Y entonces, esta caja, esta mercancía llegó en mayo. Y en diciembre que estamos realizando el cierre, resulta que nuevamente los estados financieros no están siendo veraces, no están reflejando el monto del inventario, no están reflejando las cifras correctas. Y resulta que esa caja
eran 10,000 pesos y esos 10,000 pesos debieron de haber impactado como existencias al inventario. En el caso del que no se hayan vendido, ¿no? En el caso en el que se vendieron y nunca se registró en almacén, yo ya tengo un costo y si tengo la factura y contabilidad es muy hábil y lo registro en el costo. Pero bueno, ¿y en qué momento entró el inventario? ¿En qué momento hay la evidencia de que hubo una ficha de almacén? Entonces, todo ese tipo de operaciones también vamos a entender que el aumento y la disminución de dichos inventarios no nos van a dar una certeza en nuestros estados financieros. La importancia de que va a ser el saldo inicial con el que vamos a iniciar el siguiente periodo. El siguiente periodo en enero 2022. Ahora, si no lo revisamos, cuando hacemos nosotros, revisamos los auxiliares. Y entonces, oye, quiero revisar la mercancía que compré en mayo 2021 para ver en qué precio me salió. Porque ahorita, yo, tesorero, quiero hacer una proyección. Ok, lo reviso. Ah, ¿qué crees? Que no hay registros de inventario en mayo. Y entonces ya nos cacha que no presentamos correctamente. No hicimos el análisis en diciembre. No hicimos el análisis en marzo con nuestra declaración anual y presentamos cifras. Son ese tipo de movimientos los que, bueno, el impacto fiscal, si vamos a tener que aperturar contabilidad, vamos a tener que volver a presentar nuestra declaración anual y oye, estamos en mayo y tenemos que hacer reparto de PTU y nuestra plantilla de PTU no son 2 trabajadores, no son 3, es una plantilla de 200 trabajadores en PTU. Y luego el análisis de la PTU, ¿cuántos trabajadores fueron eventuales? ¿Cuántos se despidieron? ¿Cuántas bajas subieron? Los expedientes para el reparto de la PTU. Estamos enfocados en la PTU cuando estamos revisando por otra área que hay estas variaciones en las existencias. Entonces, bueno, ¿qué implica? Implica la carga administrativa que no debió de haber realizado en mayo del siguiente año, no se debió de haber realizado en diciembre, sino se debió de haber realizado en mayo, pero del año anterior. Entonces, voy a compartir pantalla. Veíamos en la parte de los costos y los gastos, que bueno, el análisis nuevamente no se hace al cierre del ejercicio, se va haciendo mes a mes. Y una vez que obtenemos, en este caso, una empresa que produce, vamos a tener nuestro costo de producción y ventas, nuestro costo de nuestra mercancía terminada. Una vez que se analiza el inventario, vamos a ver que el impacto aquí va a ser nuestro costo directamente y nuestra utilidad bruta. Los préstamos en las empresas, justo porque las operaciones después al resultado integral de financiamiento es por todas las operaciones con sistema financiero, los revisan en esta parte. Dice, ok, tu EBITDA está por arriba del 10, eres una empresa rentable, eres una empresa ganadora. Si nosotros presentamos un costo de ventas menor o mayor, estamos manipulando estados financieros y no debería de ser. 2, estamos presentando información, estamos cometiendo un fraude ante los bancos. Y entonces, ¿cuál es el riesgo? El banco no le da el seguimiento y no lo escala y te da el préstamo y ok, la primera vez. Y la segunda vez, y te están modificando la información, ¿qué pasa? Que en algún momento se va a perder ese control. Muy bien los que tienen el control de, ok, esta es una contabilidad modificada y esta es la contabilidad real, perfecto. Y en el momento en el que entre un nuevo personal, nuevo colaborador, y no tenga el conocimiento de esto porque se le asignó y no se verificó, no se autorizó y presentó información, entonces es de ahí la importancia en el cual revisar nuestro inventario correctamente, revisar que un excedente, quiero pensar en el material directo. Oye, con esto de la inflación, estábamos platicando que la inflación está en un 7.35 hoy en día. Con esto de la inflación, en enero mis costos ascendían a 20,000 pesos. Bueno, a diciembre ascienden a 25,000 pesos. Tenemos que ver si es un efecto de la inflación y ok, vamos a hacer una toma de decisiones que no hemos aumentado los precios. No hemos aumentado los precios por ser competitivos en el mercado o porque nunca habíamos realizado este análisis y los precios realmente deberían de aumentarse. Este es el porqué del análisis en los inventarios. Ahora, platicábamos en el caso de, por ejemplo, a ver las mermas, a ver las bajas. En este caso también se van a registrar lo que son ajustes de nuestra contabilidad y
se tiene que tener el expediente cuáles fueron esos ajustes. En una auditoría financiera o en una auditoría de facultades de comprobación de la autoridad, toda esta pestaña de ajustes que se realizan en el periodo 13 y se van cargando, te dicen, ok, dame la razón del por qué tú realizaste una baja a tu inventario y aparte de todo, en este caso te pone una cuenta de resultados. Y aparte de todo, te la hiciste deducible, ¿no? Ah, bueno, mira, tengo mi expediente en el que solicité la autorización, en el que el inventario realmente no existe, aquí está. Incluso, por ejemplo, tengo una acta del MP. Tengo una acta del MP en el que vino a ver que la bodega se inundó y afectó todas las zonas. Ok, cumple los requisitos, pasable. Auditoría, ok, no se está robando el inventario, no hay un riesgo de fraude, es realmente la merma que existe en el inventario. Y entonces veíamos que no directamente pase por solo la venta de la mercancía, también pueden hacer los robos, los traslados, las mermas en el inventario. Ahora, bueno, veamos que otro de los puntos va a ser la depreciación contable. Ojo, aquí me estoy mencionando la depreciación contable más no la deducción de inversiones. Justo porque también vimos en un seminario que existen las diferencias entre la depreciación financiera o contable y la depreciación fiscal, que la depreciación fiscal es deducción de inversiones. Todo aquel activo que se compre, la ley te lo va a marcar como una inversión, no directamente como un activo. Entonces, bueno, habrá empresas que tengan establecidos políticas de la depreciación, porque ya sea en línea recta o yo lo deprecio de acuerdo a la vida útil, en saldos decrecientes, dependiendo del método que tengan para la depreciación, puede ser que la tasa a lo mejor, ¿sabes? Yo mi equipo de cómputo son, no sé, diseñadores gráficos. Los diseñadores gráficos necesitan un procesador, necesitan diferente computadora, no es lo mismo que la computadora que le doy a administración, necesitan tantos programas, diversos escenarios. Entonces, las depreciaciones, estos activos yo no me voy a 3 años en cambiárselos, yo se los cambio al año y medio, yo empresa. Mi política es que al año y medio se terminan de depreciar. Ah, ok. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser el porcentaje para la deducción? Probablemente financieramente yo lo estoy manejando en 10, fiscalmente lo estoy manejando en tasas máximas. Entonces, de ahí las diferencias del por qué vamos a tener. ¿Y por qué podríamos tener una depreciación contable mayor o menor a las tasas fiscales que están autorizadas y a las tasas fiscales que hemos asignado a cada activo, dependiendo obviamente de la ley? Entonces, bueno, resulta que la depreciación no había una política en la empresa al inicio de operaciones, al inicio del año, o resulta que el asesor, el tesorero, la parte del encargado en contabilidad de la empresa, se fue en enero porque cobró el aguinaldo en diciembre y ya se fue en enero, renunció. Y él se llevó las políticas o nunca las estableció y llega una nueva persona. Y esa nueva persona tampoco hace políticas, tampoco revisa todo este tipo de manuales y no deprecia el activo porque en enero se compraron las computadoras porque se tiene como política interna o como ya, si no una por escrito, de manera verbal, se sabe que en los meses de enero se compra las nuevas computadoras. Ok, y esta persona no sabe de las políticas, no sabe del registro, incluso no se contrató a un contador con experiencia, se contrató a staff. Y esta parte lo va a mandar al gasto. Lo va a mandar al gasto porque dice que es papelería. Y entonces son equipos de 15,000, 25,000 pesos que los va a mandar al gasto. Cuando en diciembre, no sé, una persona, la persona que lo va a verificar, la persona que lo va a autorizar, llega en diciembre a trabajar, porque sabe que en diciembre siempre hay trabajo para nosotros. Y regresa en diciembre, llega en diciembre y entonces revisa, va analizando partida por partida y ve que los gastos de operación no, en papelería dice, oye, ¿qué compra esa empresa que tiene demasiada papelería? ¿No? O sea, si se supone que todos los diseños se realizan por computadora y se envían autorización por correo, no están imprimiendo porque son empresas que no
que no apoyan esto de la impresión, porque hay tanta gasto en papelería. Ahora todo lo ocupan las herramientas en aplicaciones, no lo realizan con plumas, con lápiz, estoy hablando, ¿no? Material en papelería. Bueno, ya revisé y resulta que en el auxiliar está la factura con folio 1591, con el UID fiscal, sus tantos caracteres, y dice, oye, esta factura está asociada, si tengo el comprobante, ya se pagó, o está en mensualidades cargados a la tarjeta de crédito de la empresa, pero no debió de haber sido un gasto. Esto debe de ser un activo. Y entonces realizo mi política de activos en la que, bueno, de acuerdo a, se va a depreciar en 1 año y medio las computadoras y al año y medio se les cambia el personal, toda esta parte. Y si no se hubiera realizado ese análisis, se realiza el cierre, el efecto en resultado se va a ir a una pérdida cuando a lo mejor hablamos que teníamos 30,000 pesos de la pérdida. Bueno, pero menos 15,000 pesos de los activos que se compraron, ya no tuve una pérdida de 30,000 pesos, tuve una pérdida de 15,000 pesos. Para el aspecto fiscal, va a ser una partida que no va a ser deducible, y entonces ahí vamos a ver cuál es el efecto fiscal. Si por esa partida, entonces vamos a tener una utilidad fiscal o seguimos manteniendo una pérdida también, igual que la pérdida financiera. Recordemos que podemos tener los escenarios de utilidad financiera y pérdida fiscal, pérdida contable, pérdida financiera y utilidad fiscal. O sea, la regla no dice que tienen que ser los dos iguales. De ahí se deriva que podemos tener una base gravable cuando, oye, pues mi negocio no me dio. Pues sí, ¿qué crees? Pero todos tus gastos no deducibles en la parte financiera te impactaron en una pérdida, y en la parte fiscal te afectaron porque toda esta parte va a no tener los requisitos que contiene la ley, pues van a ser no deducibles y te van a generar un impuesto. Entonces, bueno, el análisis del activo va a ser esta parte, ver también los activos que fueron dados de baja, bueno, más bien no fueron realizados dados de baja porque no se vendieron y solo fueron obsoletos, o ya es chatarra, o incluso no se tiene la integración de todos estos activos. Ok, yo revisé la cédula y el contador venía depreciando activos de 2013 a 2014 y así los mantengo hasta el siguiente año, porque ahí dice activos varios, generales, activos generales de 2013 al 2016. Incluso revisamos que son mobiliario de sillas que ya ni se tiene, que ya fueron chatarras, incluso hasta generamos una venta por desperdicio, o en los temblores que pasaron hace años, se fueron y nunca se dieron de baja y se siguen presentando en contabilidad. Sí, se siguen presentando, no se sabe si se terminaron de depreciar, no se depreciaron. Todo ese tipo de análisis, bueno, nos va a dar en la parte financiera. Les comento nuevamente, va a impactar en el resultado y probablemente va a ser una deducción que no vamos a poder obtener en nuestro resultado fiscal. Ahora bien, para esto, al final del año, vamos a tener también lo que son este tipo de ajustes, que vamos a ver si debimos de haber, o a lo mejor debimos de haber depreciado, y entonces debimos tener que haber abonado a nuestra depreciación acumulada. En este caso, bueno, estoy poniendo el ejemplo de equipo de cómputo, mobiliario, transporte. Debimos de haber realizado estos ajustes en contabilidad. Fue la baja de un activo y hubo un costo y no se generó la factura porque la persona no nos la pidió, porque se facturó a venta al público, y como al venta al público no te lo están exigiendo, ni siquiera lo registro en contabilidad, yo ahí lo sigo teniendo, y entonces sigo siendo propietario de mi contabilidad, yo lo sigo manteniendo. Bueno, tendremos que realizar el registro de este costo si ya se terminó de depreciar, si estamos obteniendo una utilidad, si estamos obteniendo una utilidad contable por la venta de estos activos. Veíamos también que podemos venderlos como chatarra, tanto contable como financiera, tanto contable como fiscalmente. La utilidad y las pérdidas contables tendrá cada una su tratamiento, y también las pérdidas fiscales por la venta del activo también tendrá su tratamiento fiscal y cuál va a ser la afectación en declaración anual, e incluso las utilidades fiscales por este activo, cuál va a ser la función en pago provisional.
Y comentábamos, al final del cierre me doy cuenta de todos estos ajustes que se debieron de haber realizado. Ya realizo mi cédula. Ahí me pueden confirmar. Realizo mi cédula, me doy cuenta que, bueno, realmente por ejemplo, este automóvil no lo debí de haber depreciado 8 meses, lo debí de haber depreciado solo 5 meses. Bueno, voy ya no afectar a mi gasto, va a ser el registro a la inversa, porque, bueno, ya no tiene una depreciación acumulada, estoy excediendo del valor del activo y, bueno, doy una reversa al asiento. Ahora, todos estos ajustes que les menciono, que ya hemos verificado al final del ejercicio, pero me doy cuenta que esta afectación pudo haber sido en enero, pudo haber sido en junio, en septiembre del ejercicio. Recordamos que una vez que se cierran las balanzas mes a mes, porque fueron verificadas, autorizadas y se ha presentado contabilidad electrónica, no se deben de abrir. Muchas empresas lo que hacen es, ok, me doy cuenta del error, me regreso a mayo, vuelvo a abrir el asiento, lo hago y ya. Pero entonces no nos estamos dando cuenta que ya no, o sea, no, el beneficio para mayo por la corrección del registro, sí, pero entonces ya afectamos junio, ya afectamos julio y los siguientes meses, y si presentamos financieros, e incluso si presentamos, por ejemplo, los financieros los dimos para el banco en el mes de agosto, y el banco los terminó de analizar y ahorita nos pide analíticas, pero esas analíticas ya no coinciden porque movimos mayo. Entonces recordemos que todos estos ajustes se deben de generar al cierre del ejercicio, no se deben de generar en el periodo que afectó, porque, bueno, nuevamente estamos haciendo el reconocimiento de estos errores hasta el final del ejercicio. Y, bueno, las conciliaciones de saldos finales de diversas partidas. Vamos a tener que si la empresa ha tenido títulos de créditos, acciones, ha vendido partes sociales, bueno, se tendrán que haber reflejado en nuestra contabilidad. Tendremos que tener el expediente de las actas de asamblea ordinarias realizadas en el año. Si la empresa tuvo aumentos de capital y se protocolizaron, también toda la documentación relacionada. Recordamos que el cierre no solo nos va a representar un número, sino también nos va a representar todo el cierre de la evidencia que estamos teniendo en el año, tanto administrativo como operacional. Y en este caso hago hincapié al tema de la nómina, el tema del pago de impuestos en materia de seguridad social. Tendremos que tener el expediente de los trabajadores que se estuvieron al cargo en ese año, porque justo posterior a la presentación de la declaración anual para personas morales en marzo, las personas físicas realizan su declaración anual. Muchos trabajadores freelancer realizan su declaración anual y dicen, oye, yo trabajé tantos meses con tal empresa y no estoy viendo mis recibos de nómina. O no estoy viendo que el impuesto está correctamente, según ellos, según su asesor, o el análisis rápido que hicieron. Entonces debemos de tener todo el expediente, cuáles fueron los términos y condiciones del contrato por el cual fue contratado esta persona, cómo fue el tipo en mención en el contrato, cómo fue su pago, si se iba a realizar al final del mes, quincenal, catorcenal, si realmente a nosotros nos faltó un recibo timbrar, si no nos faltó, se realizó el ajuste. Veíamos la semana pasada, nuestra compañera Diana exponía sobre el cierre de nómina, el cierre anual. Debemos de tener en cuenta todos estos puntos, si se realizó el ajuste del ISR a los trabajadores, si enteramos de más, de menos retenciones, cuáles son las diferencias. Recordamos que ahora el tema de los recibos de nómina, los recibos de nómina siempre fue así, debemos de timbrarlos una vez que ya han sido pagados y no timbrarlos y posterior a eso pagar. ¿Por qué? Porque justamente no tenemos la certeza si omitimos un recibo de nómina por timbrar o timbramos en excedente y no se lo pagó al trabajador, sino se le paga, por alguna razón se le retuvo el pago hasta la siguiente semana y nosotros enteramos retenciones que debieron de haber efectuadose hasta el siguiente mes, porque brincó de mes la siguiente semana. Entonces, ahí tendremos que
que ver todo este análisis de los saldos finales. Nuevamente, ¿por qué? Porque si en nuestra contabilidad presentamos que tenemos un pasivo por el pago de los sueldos a los trabajadores, tenemos que representar que ese saldo inicial para el siguiente ejercicio sea verídico, sea real, que si se debe, se visualice que tiene el monto pendiente por pagar. Incluso habrá empresas que, digamos, ahorita el tema de la pandemia, no alcanzaron a pagar la PTU. Ok, si el año en 2020 generó una PTU de 500,000 pesos, pero los fondos de la empresa, la operación de la empresa no me dio para pagar esa PTU. Entonces, bueno, ¿cuánto realmente hacer una conciliación de cuánto quedó pendiente de repartir a los trabajadores? ¿Cuántos de estos trabajadores, ok, tenía la liquidez como empresa y la debía haber repartido, pero el trabajador ya pasó este ejercicio fiscal y no ha venido a reclamar su PTU? Entonces, toda esta conciliación de estas partidas tendremos que tener muy en cuenta en nuestra contabilidad, que estén debidamente conciliadas, estén debidamente amarradas y que tengamos la documentación que soporte. En nómina, si es transferencia programada, ¿se puede timbrar antes? Tendríamos que ver si es la transferencia programada, por ejemplo, los días 30 y los días 15, ver en el banco, sí, una que se asegura la transferencia, porque el robot del banco, pues sí tiene el programa, pero si no tienes el fondo, al final te va a mencionar ahí un error. Se puede timbrar antes, pero sí se tiene que mantener muy bien el control en cuánto se va a repartir. Por ejemplo, el día 30, que es sábado, si ustedes ya no trabajan, se tendría que timbrar los días 29, pero siempre que se tenga certeza que el día 30, el sábado, se va a repartir. Tendremos que ver el caso específico y el monto, obviamente. Ahora, recordemos también que en los recibos de nómina, dependiendo del monto de los trabajadores, te deja generar los recibos hasta 3 días después. El monto de los trabajadores, es decir, de 1 a 10 trabajadores, de 10 a 30 trabajadores, te deja generar los recibos con fecha de pago de la fecha en que en realidad se generó el pago. Por ejemplo, el día 5 puedes timbrar y todavía puede estar tu recibo de nómina con fecha del día 30. Además, que fiscalmente, desde 2017, se supone que era el único año, pero a raíz de la versión 3.2 a la 3.3 de recibos de nómina, lo que hicieron fue, en febrero puedes volver a timbrar todos tus recibos si te equivocaste del año anterior con la fecha en la que en realidad se debió de haber generado el pago o en la que realizaste el pago. Entonces, bueno, genéralos y los puedes hacer deducibles, ¿no? Aun cuando están con fecha del siguiente ejercicio, la fecha de pago va a ser la que te dé la deducción. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Bueno, entonces también platicamos que no estoy abundando en el tema de cómo se registra, cómo se determina la PTU, ni cómo se determina el ISR, pero tendremos que tener la conciliación de los saldos finales en esta parte de los pagos provisionales. Los pagos provisionales de ISR, recordemos que es un anticipo al impuesto anual. Entonces, bueno, por alguna razón, yo no acumulé una factura, no acumulé un ingreso, no acumulé una utilidad en algún mes, me voy a regresar a abrir el pago provisional. Y el pago provisional que abrí fue el de noviembre. Entonces, si yo había determinado un ISR por pago provisional por 10,000 pesos, pero resulta que la diferencia son 5,000 pesos, independientemente de las actualizaciones y recargos que conlleve, esos 5,000 pesos es un pago provisional. Si realmente ese pago provisional lo registré en contabilidad o solo me quedé hasta los 10,000 pesos. Entonces, bueno, tendremos que hacer el amarre que si decimos que tenemos de pagos provisionales acumulados 250,000 pesos, sean los acumulados al final del ejercicio y no estamos omitiendo ese tipo de diferencias. La mayoría de los casos no se realiza un extracto en el que se revisen todas las declaraciones por las que por las que tiene la obligación de presentar, por las que tiene la obligación de pagar, y entonces, bueno, vemos ahí las diferencias entre los impuestos retenidos y los impuestos que debimos de haber enterado a la autoridad por parte de un tercero.
tenemos que realizar todo el amarre de estas retenciones para que al final del ejercicio, si ya hemos obtenido el servicio o el servicio ya ha sido pagado, se enteren estas retenciones y no se tengan estas diferencias. Habrán empresas que manejen moneda extranjera y al manejar moneda extranjera me refiero a las operaciones o a la compra de valores, ¿no? Entonces, bueno, se tendrá que registrar una utilidad y una pérdida cambiaria por este tipo de operaciones. Veíamos en el seminario que las pérdidas por manejo de moneda extranjera, por todas estas partidas que nos está generando la operación, van a ser deducibles hasta la declaración anual. Y la utilidad cambiaria, todo mínimos o máximos montos que tengamos en el cambio de la utilidad cambiaria, se van a tener que ser acumulables para pago provisional. Ahora bien, independientemente del tratamiento fiscal que se maneje, estas dos partidas son cuentas de resultados. Nuevamente, al ser cuentas de resultados, van a impactar directamente en el resultado que se genere en el ejercicio contable, muy a pesar de que sea deducible o sea acumulable. Y bueno, como resumen de toda esta parte que les he comentado, básicamente es que las cuentas de resultado reflejen todos los aumentos y las disminuciones del patrimonio de la empresa. Es decir, si es una pérdida que se genera en el ejercicio, ¿cómo te va a impactar en tu patrimonio? Recordemos que el capital se va a integrar por el capital de las aportaciones y por los resultados de ejercicios anteriores, además de las reservas legales y las futuras aportaciones de capital. Independientemente a estas dos pérdidas, bueno, a lo mejor la pérdida que se genera en el ejercicio va a ser mayor al capital con el que se comenzó la empresa y va a absorber toda esa parte. De hecho, les comentaba, parte de los rubros que revisa un banco en un préstamo bancario o el análisis que se hace a una empresa es ver si la empresa está apalancada por un tercero o si está apalancada por los mismos socios, ¿no? Ni una ni de las dos son buenas ni son malas. ¿Por qué? Porque habrá empresas que decidirán apalancarse por sus proveedores, porque están trabajando con el dinero de sus proveedores. Obviamente les va a salir más caro. No el solicitar un crédito al banco es más caro que a tu proveedor. O los socios están inyectando capital, están generando capitales, están realizando aportaciones y entonces la empresa no está siendo rentable, porque bueno, pues que no está creciendo la empresa, no está generando utilidades y los socios, los accionistas, tienen que estar aportando. También se tiene que realizar la evaluación de los saldos. Les comentaba, como justamente van a ser los saldos iniciales, las cuentas de balance para el siguiente ejercicio, se tendrán que evaluar que sean verídicas y que realmente esté la documentación que soporte todos estos saldos iniciales. Y una vez que ya hemos obtenido el resultado, pues este resultado va a ser parte de los acumulados. Ya no, para el 2022 no va a ser parte del resultado del ejercicio, sino va a ser parte de los acumulados, puesto que ya pasó. Y como cierre tendremos lo que es la conciliación contable fiscal. No voy a abundar de más, porque esto lo va a revisar mi compañera Mariana el día de mañana, pero de aquí una vez que hemos obtenido nuestro resultado contable, que lo hemos analizado, que hemos cumplido con todo el check de cada partida, que se tiene la certeza, la veracidad y se han autorizado las cifras, vamos a tener un resultado contable, llámese pérdida, llámese utilidad, y vamos a obtener, de aquí les decía, vamos a partir para obtener nuestro resultado fiscal antes de impuestos. Entonces tendremos lo que puedan ser ingresos fiscales no contables, deducciones contables no fiscales, deducciones fiscales no contables e ingresos contables no fiscales. Todo este tipo de partidas, bueno, Mariana abundará el día de mañana cuáles pueden ser. Yo les he adelantado la parte de la depreciación, es una deducción contable no fiscal, porque no necesariamente se tienen que depreciar a la misma tasa y se tiene que atender a las políticas de la empresa. Ok, eso me atiendo a las políticas de la empresa en generar una mayor o una menor utilidad. Pero para el tema fiscal no podemos excedernos de las tasas máximas. Entonces, esto es una deducción fiscal no contable. De ahí las primeras
pues partidas que no podemos tener. Ahora los ingresos fiscales no contables contra los ingresos contables no fiscales. Podemos tener ciertas depuraciones, provisiones en ingresos que no necesariamente debe de ser un ingreso porque no se ha prestado el servicio, no se ha expedido un CFDI o no se ha dado un anticipo. Entonces, hay ciertas partidas que nos van a impactar para que se refleje el porqué de la diferencia o el por qué se generamos dos resultados al cierre del ejercicio. Ahora, no sé si hasta aquí tienen alguna duda. Bueno, me parece que no. Les comentaba hace un momento, esta es nuestra balanza. Una vez que hemos conciliado los saldos, veíamos que, bueno, a esta cuenta, a clientes, no tenemos este saldo. Nos debe un menor saldo la compañía, digo, sí, nuestro tercero, y esta actividad fue una tasa del 16%. Entonces, vamos a disminuir ese IVA en nuestra balanza. Ya no tenemos pendiente por cobrar en algún momento 70,000 pesos, sino 14,400. En la parte de nuestras ventas, veíamos que ya no tenemos el 1,637,000, vamos a disminuir los 90,000 pesos. Y bueno, ¿cómo se va a reflejar estos ajustes? Veamos que en marcas dejamos que esto va a ser clientes y se va a dar, si bien el registro, recordemos que clientes, por ser parte del activo, es una cuenta de naturaleza deudora. Para una disminución vamos a necesitar un abono y el IVA trasladado no cobrado y las ventas representan a cuentas que son de naturaleza acreedora, por lo cual cuando se realiza un cargo, pues disminuye el saldo. De ahí cumplimos con nuestra partida doble y tenemos nuestra paridad, tenemos los 104,000 pesos y este es nuestro primer ajuste que tendríamos que realizar en el caso de la verificación de las cuentas, que hayamos tenido ahí una diferencia. Luego, posterior a eso, que ya ha sido autorizada nuestra balanza, que ya hemos revisado que los costos son correctos, que los honorarios que se les pagaron que los honorarios que fueron contratados fueron el monto de acuerdo a nuestras facturas, de acuerdo a nuestro contrato, de acuerdo a los términos contables, el arrendamiento ya ha sido aplicado. En este caso no tenemos seguros, pero seguros para los devengados con Permanif. Nuestra depreciación de nuestro activo ha sido revisado, los no deducibles han sido autorizados. Toda esta integración realmente se entiende que no se tiene comprobante ni se tendrá el cierre del ejercicio. Entonces, bueno, vamos a realizar nuestro llamado asiento de cierre. Antes de que veamos el asiento de cierre, que básicamente es el traspaso contrario de la naturaleza de la cuenta, lo quise exponer en test mayor. Esto básicamente es como si descargáramos un auxiliar para los que manejamos RP. Viene la cuenta, vienen los debes, los haberes y el saldo. Pero cuando descargamos su cuenta por resumen por cuenta, vamos a obtener lo que es un mayor. Y entonces vamos a ver que las ventas del año teníamos 1,637,000. De este 1,637,000, aquí está el cargo, la disminución, del cual vamos a obtener, del cual se le va a disminuir 90,000 pesos. Entonces, bueno, una vez que hemos disminuido los 90,000 pesos, vamos a tener en ventas 1,547,000. Para este monto, para que se cierre en el 1,637,000, bueno, se derivó de la conciliación y de nuestro asiento de cierre. El costo, una vez que se ha analizado el costo, que es el real que va a impactar a nuestra utilidad bruta, se va a hacer un abono porque el costo y los gastos van a ser de naturaleza deudora, lo cual van a necesitar un abono para que se puedan cancelar. La suma de todos nuestros gastos, aquí a manera general, no hice uno por uno, de manera general, justo porque son de la misma naturaleza, van a ser 122,663. Entonces, estos 122,000 también tendremos que efectuar un abono para que se disminuya. Posterior a eso, como veíamos, el resultado financiero, vamos a tener, una vez que hemos restado 1,000,000 al 1,547,000, menos 1,131,000, menos 122,000, hemos obtenido una utilidad. La utilidad
va a ser de naturaleza acreedora y se va a abonar en el resultado del ejercicio. Habrá RPs, incluso el catálogo del SAT ya lo maneja como, no como resultado, lo maneja como utilidad o como pérdida. Habrá por cuestión de mecánica que se maneje en resultado y posterior al traspaso del siguiente ejercicio ya se reflejará en cuál fue el efecto, si utilidad o pérdida. Cualquiera de los dos está bien utilizado, no hay un tema en decir, oye, desde un principio lo debí de haber reflejado en su cuenta, no. Este es el reflejo se va a manejar la cuenta que se utilice, obviamente respetando la naturaleza, ¿no? No podemos decir que es una utilidad cuando está cargado. Y no estoy abundando en el tema de la determinación del ISR. Recordemos que este monto, los 293, van a ser antes de impuestos. Vamos a realizar entonces nuestro... vale un segundo. Aquí. Ok, vamos a realizar ya una vez que esto va a ser lo que va a realizar cada cuenta en nuestro RP, se va a cancelar cuenta por cuenta y en nuestro registro, en nuestro asiento, ay, ya me perdí, aquí está. En nuestro asiento, este es el que va a ser, vamos a traspasar cuenta naturaleza contraria a la cuenta para que estas cuentas decíamos que son de resultados. No van a tener un saldo inicial al siguiente ejercicio, solo van a tener saldos iniciales todas las cuentas de balance. Entonces, nuestro resultado, en este caso fue una utilidad, se va a la cuenta de cuadre, por así llamarla, va a ser nuestro resultado que hemos obtenido, los 293 del ejercicio. Ahora, estos 293, platicábamos que después de realizar nuestra conciliación contable fiscal, podemos obtener que el ISR por pagar van a ser 3,200. Pero este ISR por pagar va a impactar directamente a nuestro resultado. Ya no estamos de acuerdo que nuestra utilidad financiera ya no van a ser los 293, ya vamos a tener menos los 3,200. Entonces, nuestro resultado debería de visualizarse de esta manera. A nuestro ya resultado, en este caso, por ejemplo, hacemos que la empresa no tiene trabajadores, tendríamos un resultado por 293. El impuesto que se ha causado por partidas fiscales y contables, a la mecánica del cálculo, obtenemos que tenemos una utilidad integral por 290,000 pesos. Y eso es lo que se va a reflejar en nuestro resultado del siguiente año. Ahora, una vez que ya hemos obtenido la disminución del ISR a nuestro resultado del ejercicio, en enero de 2022, en este caso porque hablamos de 2020, enero del siguiente ejercicio, vamos a traspasar ya el resultado, como les comentaba, este resultado va a ser parte de la acumulación de los años anteriores, ¿no? Ya no va a ser parte del ejercicio. Entonces se va a traspasar el saldo de la cuenta a la 305 a la 304. Por lo regular, y la mayoría de todos los RP se manejan así, y por código agrupador del SAT lo maneja de la cuenta 305 y 304. En su caso, aquí tuvimos una utilidad. En su caso de tener una pérdida, bueno, también tendremos que traspasar la pérdida, pero ¿cómo se va a traspasar la pérdida? Vamos a hacer un cargo y no una abona. Esos serían los asientos de registro para nuestros asientos de cierre. Básicamente estos te los da cualquier sistema ya hoy en día, los RPs. Solo procesamos lo que decimos es nuestro proceso de cierre y te dice a qué cuenta. Entonces, si ya sabemos la cuenta, ya tenemos un estimado porque ya descargamos una balanza anterior y hemos revisado que va a ser pérdida, podemos asignar que se mande a pérdida. Si ya sabemos que es utilidad, si aún no tenemos certeza porque justamente lo estoy haciendo con el sistema y con una cédula, bueno, se va a resultado, todo este asiento, no hay que incluir cuenta por cuenta, solo te pide de qué rango son tus gastos y te lo va a incluir tu sistema, tu asiento de cierre. Y esa va a ser la famosa balanza 13. Esa es la balanza de cierre que se debe de subir.
Por eso decía, oye, yo solo tengo 12 periodos, ¿de dónde me sale la balanza 13? Bueno, esta balanza es la famosa balanza de cierre. Y la balanza de cierre, una vez que la hemos cotejado, ya no vamos a tener, vamos a tener lo que son todas nuestras cuentas de balance, bancos, clientes, impuestos, anticipos, en caso de tenerlos, proveedores, acreedores, todas las cuentas que incluyen el pasivo y el capital. Y entonces, una vez que ya lo hemos obtenido en esta parte, vamos a obtener lo que es nuestra balanza de cierre. Si pueden visualizar de esta parte, ya no tenemos lo que es nuestras cuentas de resultados, justamente porque ya impactó en esta manera nuestra utilidad del ejercicio. Hasta aquí se va a cortar. Nuevamente, estos 293 como parte de la utilidad, en enero del siguiente ejercicio tendrán que traspasarse a este rubro, a la utilidad de ejercicios anteriores. Y entonces ya no vamos a tener 462, vamos a tener 755. Nuestro capital fijo son de 60,000 pesos y el capital que tendremos en nuestro estado de posición financiera, nuestro balance general será un acumulado de 855,000 pesos, es decir, que es una empresa ganadora. En el caso de, por ejemplo, haber tenido una pérdida en el ejercicio, ya no tendremos que nuestro capital representan los 855, tendremos que nuestro capital solo representan 228,000 pesos. De ahí que les comentaba, tenemos que analizar muy bien cómo lo estamos manejando, qué estamos considerando costo, gasto, se debe de analizar que los ingresos cumplan con los pasos de la D1 para que no afectemos a nuestro estado financiero. Muy independiente de la base gravable que podamos obtener, del estado financiero también es de cuidar. Malamente, por manejar una base gravable mínima se aumentan los gastos sin saber el impacto financiero. El impacto financiero no debe quedar como segundo paso. Justo la conciliación bancaria también nos lo menciona, de nuestro resultado financiero va a ser la base para generar nuestro resultado fiscal, y de ahí la importancia. Entonces, el análisis de cada cuenta también, como les comentaba, va a impactar en la parte de si tendremos que presentar alguna declaración provisional, si tendremos que presentar alguna complementaria, si no se presentó, y si se presentó, ¿por qué no se registró en contabilidad? Si ahí tenemos partidas en tránsito en bancos, si no están conciliadas nuestras cuentas por cobrar, nuestras cuentas por pagar, si habrán créditos que ya no se podrán solventar en el año y pasaron a ser de largo plazo. Todo ese tipo de variantes son las que se van a ver afectadas y las que vamos a tener que analizar en nuestro cierre contable. No sé si tengan alguna duda, si quieran que repita algún paso. Bueno, si no sería todo por mi parte. Quedamos atentos a cualquier duda, si gustan dejarla en el chat, si quieren mandarla de manera directa a Valeria y el área de contabilidad la estará respondiendo. El día de mañana los esperamos para culminar este curso, va a ser el cierre fiscal parte 2 y bueno, vamos a abonar en todo lo que son ya las partidas fiscales y cómo se va a determinar el ISR. Sí, es la misma liga, igual Valeria va a mandar la liga a todos los que estén interesados externos a GIA, si gustan dejar su correo electrónico. Y bueno, por mi parte sería todo. Espero que el curso haya sido de su agrado. A los integrantes de GIA, si me regalan 5 minutos para pasarles lista y bueno, pues si quieren en el transcurso de la lista, si gustan dejar sus preguntas y respuestas, y sería todo de mi parte. A los externos de GIA espero que tengan buen día y quedamos atentos a cualquier duda.